Un ex Barcelona elogió a Ecuador. Medio del mazazo que dejó el 1-0 ante Costa de Marfil, apareció Franck Kessié para ponerle respeto al nombre de la tricolor. El volante africano no habló desde la burla ni desde la comodidad del vencedor. Habló mirando el partido, reconociendo que Ecuador fue un rival muy duro en su estreno mundialista. La derrota dolió porque llegó en el debut, porque dejó a Ecuador sin puntos y porque el margen de error quedó reducido desde el primer día. Pero el golpe no borró todo. Desde el otro lado, desde el equipo que celebró, llegó una lectura distinta. La tricolor dejó una imagen seria ante uno de los rivales clave del grupo. Franck Kessié, uno de los hombres más importantes del conjunto marfileño, fue directo después del encuentro. El ex Barcelona de España afirmó que Ecuador es un gran equipo y dejó claro que está convencido de que peleará hasta el final para seguir con vida en el torneo. No fue una cortesía vacía, fue reconocimiento de rival. Esa declaración cambió el tono de la jornada ecuatoriana. Porque mientras la tabla decía derrota y Costa de Marfil celebraba 3 puntos enormes, Kessié subrayaba otra cosa. A Ecuador no lo vieron como un equipo superado sin respuesta, sino como un adversario con herramientas, con fuerza competitiva y con opciones reales de levantarse en el Mundial 2026. El mediocampista marfileño reconoció que la tricolor fue un rival muy complicado. Esa frase pesa porque viene de quien estuvo adentro, de quien disputó cada zona caliente, de quien sintió la presión ecuatoriana desde la mitad de la cancha. Kessié no observó desde lejos. Vivió el partido cuerpo a cuerpo, balón a balón, choque a choque. Costa de Marfil terminó satisfecha con la victoria, y no solo porque ganó. El triunfo tuvo un valor mayor porque en la previa Ecuador era visto como uno de los rivales más fuertes y equilibrados del grupo. Para los africanos, vencer a la tricolor significó dar un paso gigante en una pelea que ya se anunciaba cerrada desde antes del pitazo inicial. Ahí está el punto que hace más grande el elogio. No nació de un equipo que enfrentó a un rival menor. Nació de una selección que sabía muy bien a quién tenía delante. En el entorno marfileño estaba instalada la sensación de que Ecuador era un rival directo por uno de los boletos a octavos de final, y por eso el triunfo se celebró con tanta fuerza. El 1-0 abrió una herida ecuatoriana, pero también dejó una señal que no puede ignorarse. Costa de Marfil ganó, sí, pero no salió hablando de un trámite. Salió hablando de dificultad, de resistencia, de un rival con argumentos. Ese detalle marca la diferencia entre una caída vacía y una derrota que todavía deja margen para una reacción. Sebastián Beccacece recibió un golpe en el arranque del Mundial, aunque su equipo no fue descalificado desde la mirada del rival. Al contrario, Kessié puso en palabras lo que en varios pasajes se vio sobre el campo. Ecuador tuvo momentos de buen fútbol, sostuvo la pelea y no se presentó como una selección resignada ante el primer impacto. El mensaje de Kessié también funciona como advertencia para el propio grupo. Ecuador perdió, pero no quedó enterrado. El volante africano aseguró que la tricolor luchará hasta el final, y esa convicción revela que Costa de Marfil no da por terminado nada. Sabe que el camino mundialista todavía puede tener giros, presión y una respuesta ecuatoriana fuerte. En medio de esa lectura, hubo una batalla que explicó buena parte del partido: Franck Kessié contra Moisés Caicedo. Dos referentes de sus selecciones, dos mediocampistas con peso, dos futbolistas llamados a ordenar desde la zona más decisiva. Allí, en la mitad de la cancha, se jugó un partido aparte, intenso, áspero y cargado de disputas. Kessié y Caicedo se cruzaron durante gran parte del encuentro. Fueron a los balones divididos, cerraron espacios, presionaron para recuperar la posesión y buscaron imponer condiciones. No fue un duelo ornamental. Fue una pulseada real por el control del ritmo, por el primer pase, por la recuperación y por la posibilidad de empujar a sus selecciones hacia campo contrario. La intensidad dejó faltas de ambos lados. Era inevitable en un cruce con tanto roce y tanta importancia. Cada intervención de Kessié tenía una respuesta de Caicedo, cada intento ecuatoriano chocaba con la resistencia africana, y cada salida marfileña encontraba a la tricolor intentando recuperar terreno. El mediocampo se volvió una zona de fuego permanente. Moisés Caicedo asumió ese desafío como líder ecuatoriano. No estaba frente a cualquier rival. Tenía delante a un futbolista con recorrido, oficio y jerarquía. Kessié, por su parte, entendió que detener a Ecuador pasaba en buena parte por no permitir que Caicedo manejara el centro del campo con comodidad. Ese duelo elevó la temperatura del debut. Por eso el elogio del marfileño tiene todavía más fuerza. Kessié no habló de Ecuador desde una impresión superficial. Habló después de haber sufrido la exigencia física y táctica de la tricolor. Habló después de medir a Caicedo,
después de disputar la posesión, después de sentir que el partido exigía concentración máxima para no perder el control. Costa de Marfil se llevó los 3 puntos que necesitaba para iniciar con ventaja. En una competencia tan corta, empezar ganando puede cambiar el escenario completo. Pero el equipo africano no redujo su análisis al resultado. La satisfacción tuvo un componente estratégico. Habían vencido a una selección que consideraban pareja, fuerte y peligrosa dentro del grupo. Ecuador, en cambio, quedó obligado a reaccionar. Ese es el lado duro de la historia. Perder en el estreno mundialista significa mirar los próximos compromisos con menos margen y más urgencia. Sin embargo, las palabras de Kessie invitan a entender que la tricolor todavía conserva una imagen respetada, incluso después de quedar por debajo en el marcador. El fútbol tiene esas contradicciones. A veces el resultado castiga, pero el rival reconoce. A veces el marcador golpea, pero la sensación competitiva permanece. Eso pasó con Ecuador. El 1-0 fue doloroso, aunque no alcanzó para borrar la idea de que la selección de Sebastián Beccacece tiene argumentos para seguir peleando por su clasificación. Kessie no vendió ilusión ecuatoriana. Simplemente dijo lo que vio. Dijo que Ecuador es un gran equipo. Dijo que luchará hasta el final. Dijo, en esencia, que Costa de Marfil no venció a una selección cualquiera. Ese matiz importa porque coloca a la tricolor dentro de la pelea, no fuera de ella, pese al tropiezo inicial. La alegría marfileña fue enorme porque el golpe tuvo destino directo. Si Ecuador era el rival a vencer en la disputa por octavos, entonces ese triunfo vale más que 3 puntos en lo emocional. Vale confianza, vale ventaja, vale impulso. Y para la tricolor, en cambio, significa presión inmediata, necesidad de respuesta y obligación de recuperar terreno. Aún así, el respeto africano quedó instalado. Costa de Marfil ganó, pero no se permitió mirar por encima del hombro. Kessie dejó claro que Ecuador mantiene crédito competitivo. Esa mirada no cambia la tabla, pero sí muestra cómo fue percibido el equipo ecuatoriano por un rival que lo estudió, lo enfrentó y terminó valorando su nivel. El Mundial 2026 apenas empezó para Ecuador y ya le puso una prueba de carácter. No hay espacio para lamentos extensos. La derrota exige corrección, fuerza mental y una reacción rápida. Pero también deja un punto de apoyo. Si el rival que ganó reconoce el valor de la tricolor, entonces el camino no está cerrado. La selección ecuatoriana deberá convertir ese respeto en respuesta. Las palabras de Kessie no suman puntos, no reparan el 1-0, no cambian el debut. Pero pueden servir como espejo. Ecuador fue visto como un equipo capaz de pelear. Ahora tendrá que demostrarlo en los próximos partidos, donde cada detalle pesará mucho más. El mensaje del volante marfileño golpea de manera especial porque llega desde la autoridad del vencedor. No habló un observador neutral ni alguien externo al choque. Habló un protagonista de Costa de Marfil, un jugador que salió con la victoria, que disfrutó los 3 puntos y que aún así eligió reconocer el nivel de la selección ecuatoriana. Ese reconocimiento no debe confundirse con consuelo. Ecuador perdió y debe asumir las consecuencias deportivas de haber arrancado sin sumar. Pero tampoco puede caer en una lectura derrotista. La tricolor dejó momentos que el rival valoró, tuvo presencia en el partido y obligó a Costa de Marfil a competir con máxima exigencia hasta asegurar el resultado. Beccacece tendrá que trabajar sobre esa frontera. Por un lado, la obligación de corregir lo que impidió rescatar puntos. Por otro, la necesidad de sostener lo que hizo que un jugador como Kessie hablara con respeto de Ecuador. Entre el dolor del resultado y la señal competitiva deberá construirse la respuesta ecuatoriana en el Mundial. El duelo entre Kessie y Caicedo también deja una imagen potente para lo que viene. Ecuador necesita a sus referentes sosteniendo la batalla en zonas decisivas. Caicedo compitió ante un rival de jerarquía y ese cruce mostró que la tricolor puede discutir partidos desde la intensidad, desde la presión y desde la disputa física del mediocampo. Costa de Marfil tomó ventaja, eso no se discute. Se adelantó en una pelea que desde la previa parecía directa y equilibrada. Pero la misma voz marfileña que celebró el triunfo dejó una puerta abierta para Ecuador. Kessie no habló de un rival caído sin regreso, habló de un gran equipo que luchará hasta el final. Esa es la imagen que queda después del estreno. Un Ecuador herido por el 1-0, obligado a reaccionar y presionado por la tabla, pero todavía respetado por el adversario que acaba de vencerlo. En un mundial, ese respeto no alcanza. Lo que viene es convertirlo en puntos, en carácter y en una respuesta inmediata. Franck Kessie lo dijo desde el lado ganador y esa declaración ahora queda como una señal para la tricolor. Costa de Marfil celebró porque venció a un rival directo, fuerte y equilibrado. Ecuador perdió, pero no quedó reducido.
El torneo continúa, la pelea sigue abierta y el mensaje del marfileño obliga a creer en una reacción. Ahora la pregunta cae sobre Ecuador con toda su fuerza: ¿qué hará con ese respeto? Porque una cosa es que Costa de Marfil reconozca la dificultad del partido y otra muy distinta es transformar esa valoración en una reacción competitiva. La tricolor ya no puede vivir de sensaciones. Necesita que el próximo compromiso tenga respuesta en el marcador. El grupo quedó más exigente desde el primer golpe. Costa de Marfil ganó el duelo que consideraba clave, tomó aire y empujó a Ecuador hacia una zona de urgencia. Pero el propio Kessie marcó el matiz que mantiene encendida la historia. Enfrente tuvo a una selección que no se rinde, que compite y que puede seguir peleando. La tricolor deberá recuperar confianza sin negar la herida. Ese es el desafío más difícil después de una caída inicial: aceptar el golpe, corregir errores y no destruir lo que todavía sostiene al equipo. Si el rival más feliz del día terminó hablando bien de Ecuador, entonces hay una base competitiva que BKCS debe proteger y potenciar. Moisés Caicedo aparece en ese escenario como una figura decisiva. El duelo con Kessie confirmó que el mediocampo será el lugar donde Ecuador tendrá que ganar personalidad. No basta con resistir. La tricolor necesita mandar, recuperar, circular y empujar desde esa zona. Allí pueden hacer la reacción que cambie el ánimo de todo el torneo. Costa de Marfil entendió el valor de vencer a Ecuador porque sabía que no era un adversario sencillo. Esa lectura también debe servirle a la tricolor para mirarse con exigencia. No fue un estreno para sentirse destruido, pero sí para reaccionar sin demora. En el Mundial, las señales valen poco si no llegan acompañadas de puntos. El elogio de Kessie queda como una frase fuerte en una noche amarga para Ecuador. No elimina la derrota, pero impide una conclusión exageradamente oscura. La selección perdió contra un rival directo, pero no fue vista como un equipo menor. Fue reconocida por su capacidad de lucha, por su equilibrio y por su posibilidad de mantenerse viva. El vestuario ecuatoriano tendrá que convertir ese mensaje en combustible. No para celebrar una derrota, sino para entender que todavía hay respeto alrededor de esta selección. Cuando un rival que acaba de ganar te dice que pelearás hasta el final, también te está recordando que no puedes bajar los brazos ni regalar el resto del camino.